Muy buenos días. El ritmo que nos ha impuesto la pandemia, el COVID-19, va dejando huellas en el camino sin duda. El personal médico, el que está poniendo el pecho, el que está en la primera línea, precisamente también tiene huellas que sin duda lo han afectado. Por eso vamos al punto ahora. La comunicación en este momento es con Juan Carlos Rojas, de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Doctor, bienvenido. Mentalmente, a qué se está exponiendo el personal médico, enfermeros, médicos, todo el personal de la salud en este momento? Es mi primera inquietud. Bienvenido. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Estamos expuestos desde el mes de marzo a una fatiga laboral, a un agotamiento y a un duelo permanente de nuestros pacientes, que cuando ya están muy graves no hay mucho que hacer. De nuestros propios familiares, de nuestros propios compañeros que están muriéndose infectados por el COVID. Estamos expuestos eh, a muchos síntomas. Estamos con depresión, está la ansiedad, está el estrés agudo, están los trastornos del sueño, ¿sí? Todo debido a estas jornadas laborales extensas, de turnos casi que día de por medio. Eh, en fin, a muchas cosas que se van agregando a, por ejemplo, una escasa remuneración, unos contratos inestables, tercerizados por unos pseudo sindicatos, pseudo cooperativas, donde nos vemos abocados a salir corriendo de una clínica a otra para tratar de compensar medianamente un sueldo eh, pues, como para subsistir. Un ritmo que precisamente es muy difícil de manejar, que ya va a completar, digamos, un año como tal en nuestro país, dándole lo que usted dice, estar yendo de un sitio al otro y exponiéndose segundo a segundo. Primero, eso en el trabajo, como usted lo plantea, el tema del estrés, el tema del cansancio, del agotamiento, precisamente, de la ansiedad, ¿cómo afecta incluso dentro del mismo trabajo? Se hacen las cosas a cabalidad por más que se quiera, pero pregunto, ese estrés y ese cansancio no puede llegar también a cometer errores en medio de tantas cosas. Mire, más los errores como seres humanos y profesionales lo podemos cometer con pandemia o sin pandemia. Obviamente, si estamos bajo un estrés mayúsculo, pues seguramente hay más propensión para eso. Pero súbele también que ya escasean los insumos, o sea, ya estamos hablando de que no tenemos sedante para poder entubar, ¿sí? No, hay una serie de situaciones como el oxígeno mismo, ¿sí? Entonces, las camas ocupadas, etcétera. Va a llegar el punto, un punto mucho más grave, es decir, estar en el lugar de elegir a quién se le cede la cama, ¿sí? Es un punto desde la ética, de lo moral, muy complicado, ¿sí? Cuando se nos avecina que la cosa se va a complicar mucho más. Y en el tema de la familia, precisamente cuando se llega con toda esta carga emocional, profesional, ¿cómo enfrentar ustedes el llegar a su casa, el estar con sus hijos, el estar con su familia? Ese tema también es bien delicado, bien difícil. Bien difícil. Pues yo llevo ya varios meses sin poder visitar a mi madre porque pues, con ese temor de contagiarla, ¿sí? Eh, llegar a uno, salen los hijos a recibirlo, qué sé yo, y no poder abrazarlos, ¿sí? De donde tiene que haber todo un protocolo de distanciamiento, etcétera. Eh, pero aún más cuando se le muere un ser querido
y, y, y las personas no pueden ni despedirse, ¿sí? A través de una pantallita del celular. Es decir, es muy complicado incluso hacer duelos, ¿sí? Donde no se permite el ingreso de las visitas, obviamente por obvias razones, donde incluso cuando fallece en las iglesias o las funerarias son 5 nomás. Es decir, elaborar un duelo así es también muy difícil. Y desde el punto de vista psiquiátrico, precisamente, la rama que usted maneja, dentro de muchas, seguramente, ¿cómo? ¿Cómo preparar, digamos, se lo digo desde acá, el corazón, mi mente, para poder enfrentar esa situación tan difícil? Y ustedes, como profesionales, me imagino cuántas veces han salido lágrimas viendo la impotencia o sintiéndose impotentes ante la posibilidad de generar vida. Pues mira, el, hay unas herramientas, ¿cierto? Del autocuidado, de, de la solidaridad. Cuando uno logra en esta misión, en esta vocación del médico, de, de, de pensar en el otro, de trascender su propio narcisismo y, y estar más atento del otro, pues eso es regocijante, eso de todas maneras lo acompaña a uno en darle un sentido de vida, ¿sí? Es decir, es también hay digamos, um, recursos que nos da la misma profesión, ¿sí? En la cual pues con los colegas, con los compañeros, con el personal médico que está al lado, siempre pues conversando, siempre escuchándonos, siempre como un equipo, eh, y la familia que nos espera, la familia también atenta, sabiendo y respetando esa vocación, esa profesión, pues eso también nos ha ayudado mucho. Nos duele muchísimo cuando al principio, yo creo que en los primeros meses nos agredían, ¿no? Médicos que vivían en un apartamento, entonces los otros apartamentos mandaban noticias por debajo de la puerta donde que no fuéramos, de que saliéramos, que nos pudieran contagiar, donde no nos dejaban subir en los buses a las enfermeras, es decir, había agresión, ¿sí? Verbal y directa, pues, no comprender la labor que estábamos haciendo, sino generábamos el temor de contagiarlos. Eso nos dolía mucho. Como también hemos visto solidaridad con respecto a las personas y la hemos visto desde personas que uno no creería que fueran. Yo creo que aquí, por lo menos en Cali, la, las barras bravas digámoslo así, de nuestro gran equipo del América, fueron los primeros que fueron a los centros de salud con sus tambores, alentándonos, ¿sí? Era, digamos, de llorar, pues era de increíble, guardando ellos su distancia con tapabocas, etcétera. Y a esos mismos que se le han señalado, se le han estigmatizado como desadaptados, eran los primeros que pensaban en nosotros, en darnos ánimo y darnos la importancia. Eso nos sirve mucho ver que en otros países se dedica musicalmente la ópera, dándole a los médicos de los hospitales, cantando, bueno, aplausos a tales horas, eso nos anima, eso es como en esta guerra, en esta guerra contra el virus, en esto que nos ha unido, sentir esas voces de aliento son muy importantes. Sin duda alguna, es bien importante lo que está haciendo mucha gente y lo que han enfrentado ustedes también por parte de otros que los han ofendido y que para nosotros no es un secreto, lo hemos tratado aquí precisamente en Vamos al Punto Ahora. Viene algo que me dejó usted pensando cuando llega el momento de escoger y en un momento tan difícil, escoger digo entre comillas,
¿quién puede tener más posibilidades de vivir que otra persona al momento de llegar a una UCI que está al tope? Ese tema es bien, bien difícil, que siente el corazón. Sé que obviamente viene mucha tristeza y todo, pero profesionalmente, ¿qué le queda a usted ahí en ese instante? Además de la tristeza inmensa, obviamente. No, pues, imagínate, ese lugar de decisiones digamos, nadie lo quisiera tener, ¿no? Y si tú te pones a ver en detalles, por ejemplo, eh, um, el joven, por su, digamos, expectativa de vida, pues en primera instancia seguramente se va a favorecer, ¿sí? Pero resulta que ese joven, incluso por su imprudencia, terminó generando y afectando en enfermedad al viejo que se intentó cuidar. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué? Entonces, favorecer al que no se cuidó, ¿sí? Pues, no, se van a presentar muchas, digamos, para este debate, de esta deliberación de saber a quién elegir, y ojalá no lleguemos a ese punto que en otros países ya se llegó, ¿eh? Y que ha sido material de estudio y cada vez que se elige a uno es casi como que declararle la muerte al otro, como no nos va a tocar, pues, vamos a sentir muy tocados todos al final de todo esto. Doctor Juan Carlos, precisamente en ese dilema, las UCI en Bogotá están en el 79.6, otro tanto en Cali. La situación está bastante delicada y en varios sitios del país, por eso se han tomado medidas. ¿Cómo ve usted en este instante la situación para pensar en un mes, 2 meses, de acuerdo a lo que vaya pasando? Obviamente estamos saliendo de fecha de Navidad, fecha de Año Nuevo, queda un Reyes, todas las festividades también entre comillas, de Navidad y lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, con las fiestas clandestinas. Anoche en Medellín más de 300. Entonces la situación es muy delicada en ese sentido. ¿Cómo ve usted estos próximos meses para enfrentarlos en este momento tan delicado por la pandemia? Empezando, que yo le agregaría, Juan Carlos, al tema, es que ya pesimistamente pienso que ya la gente no va a querer confinarse, como se hizo a los 3 primeros meses. No se va a querer confinar porque la situación económica es muy, muy grave, ¿sí? Y las tales promesas y los tales subsidios, eso se terminaron en mercaditos que ya pues pasaron. O sea, cerrar el comercio ahora, cerrar la posibilidad de la informalidad, eso es un imposible. Confinarse cuando uno vive en un lugar privilegiado donde hay habitaciones para huéspedes, etcétera, salas y varios espacios, es muy fácil, pero confinarse en una casa de inquilinato, en una pieza donde vive toda una familia entera, pero que resulta que cuando trabajan, pues permanece desocupada, pero confinados en esa misma habitación, eso debe ser muy angustiante. Mínimamente querrán salir, ¿sí? La convivencia es muy difícil, ¿sí? Yo pensaría que esa desobediencia que estamos viendo no es una desobediencia simplemente porque no han entendido el tema. Dice, pero no, pero si les ha tocado que sobrevivir día a día, ¿sí? Si digamos que los estados de miseria, de pobreza grave, se han tenido, antes de la pandemia, les han tocado que vivirse casi que si no me la rebusco, no como y luego me muero, o sea, es de sobrevivencia. Y llegó una pandemia y nos generalizó el asunto, pues ellos han estado en esa lucha desde el principio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo decirle, no, no, ahora a la casa, ahorita a las bravas, al toque de queda, etcétera? Entonces,
eso es muy complicado porque eso nos ha develado el país, nos han, digamos, desnudado el país, lo mal que estamos. Eso no lo podemos tapar. Doctor Juan Carlos, pero precisamente vienen 14 días que se iniciaron en el día de hoy en Bogotá. 2.600.000 personas confinadas en Engativá, en Suba y en Usaquén. Mentalmente, desde su óptica, y ya me paso al otro lado, al de aquellos que no están en el sector médico, sino que están enfrentando la situación así como usted la ha planteado. ¿Cómo se debe, si es que hay alguna manera lógica de lograr esa convivencia de la que usted tanto habla, de estar en la casa, de estar todos ahí metidos, de no poder salir, de no poder ver otras cosas? Esto por 14 días y lo que puede venir de aquí en adelante en el caso de la capital colombiana. Yo creería, Juan Carlos, estamos a tiempo de escuchar a las comunidades, a los grupos pequeños, a los barrios, de escuchar cómo sería para ellos la mejor solución de un confinamiento, ¿sí? ¿A qué se les ocurre a ellos? Porque es que lo que les ha llegado a ellos es un trabajo policial, ¿sí? De un decreto, ¿sí? Pero no hemos escuchado directamente de estos grupos comunitarios. En todo grupo hay un líder comunitario, se reúnen, ellos, digamos, ellos activamente están pensando en cómo dar el asunto, es meternos con ellos a ver cómo solucionamos el asunto. Este barrio, cómo propone que puede ser el confinamiento, cómo nos vamos a cuidar, ¿sí? No, eso yo nunca lo he oído, pues. Yo he oído es que se decreta, se ordena, se confina de tales a tales horas. Eso marcial en nuestro país no sirve ya. Eso ya ha perdido la credibilidad. Si usted sabe, Juan Carlos, que hay barrios que incluso la policía no puede entrar, ¿sí? Tienen que pedirle permiso a ciertos grupos, incluso delincuenciales, en ciertos barrios muy deprivados de todo, ¿sí? Entonces, y esto no es un problema de la pandemia, ¿ves? Juan Carlos, sin embargo, haciendo también un poco de abogado del diablo, hay mucha gente que definitivamente no entiende. Y usted sale a la calle y ve que mientras usted anda con el tapaboca, procura tener toda la distancia, si está andando en la calle, hay otra que anda como si nada, fumando, sin tapaboca, andando en grupos. Entonces también es muy difícil así. Es un poco el equilibrio entre las dos, aunque me llama mucho la atención el tema de escuchar la gente y hablar con la gente en sus sectores. Sí. Sí, Juan Carlos, yo cuando veo aquí en Cali también hubo esa fiesta de música electrónica, 300 pelados, y no nos podemos olvidar que cuando uno tenía esa edad, se creía inmortal, uno con esa edad, hablar de la muerte, decir, eso es muy distante, eso no está en su psiquismo, están llenos de vida y eso, digamos, ningún virus lo va a afectar, ¿sí? Entonces, ¿cómo abordar el adolescente, cómo abordar ese joven que, que normalmente está convencido de cierta inmortalidad, ¿sí? Para que pudiera comprender el asunto, ¿sí? Sí, a mí no me pasa nada, yo puedo pasar por aquí, estar, no sé qué, yo tengo mis defensas, qué sé yo. Eso sumado a otras cosas de que ha pasado mundialmente, que son estas teorías conspirativas, ¿sí? En términos de que las personas piensan que, que eso es una mentira, ¿sí? Que, que eso es una jugada más del gobierno, ha perdido toda la credibilidad del mundo y tienen de dónde cogerse, el país más corrupto del mundo. Es decir, no pasamos de ser el país más violento al más corrupto, al más desigual, ¿sí? Y resulta que sale el presidente a decir, no, que es que están mal informados.
¿sí? Que el mundo está mal informado, porque no, son manifestaciones de eso. Es decir, yo no creo lo que me está diciendo ese presidente o ese gobierno o ese ministro, qué sé yo. ¿Sí es? No creo, entonces yo salgo, porque eso es una cosa inventada, etcétera. Hasta cuando, hasta cuando ya lo veamos haciendo la fila eh, para entrar en una unidad, empiezan a creer un poco. ¿Ves? ¿Cómo hacer para salir de eso? Pues atendiendo esa escucha, no negándola, porque la estamos negando. Y precisamente eso es lo que pasa, como usted lo plantea, entre gran parte de la juventud. No sabría cuánta en un porcentaje como para emitir un concepto, pero usted plantea precisamente el tema de la inmortalidad y desde el psiquismo. Yo le Sí. pregunto, esos jóvenes rebeldes que se creen inmortales, también se les olvida que tienen familia, se les olvida que tienen unos padres, se les olvida que tienen unos tíos de mayor edad, se les olvida que tienen unos abuelos. También hay un poco de pérdida de valores a ese nivel, así se hable de rebeldía, que eso ha ocurrido en todos los tiempos y en todas las décadas, pero también se ha perdido un poco de valores y ya no les importa lo que pueda ocurrir con sus mayores, con la gente que dicen querer. Sí, sí, de acuerdo. Buen punto, Juanca. Eso me pone a pensar lo siguiente. Me pone a pensar lo siguiente. Mire, las familias como estaban constituidas antes, ya no es así. Usted sabe que ahora más relación tienen estos jóvenes o estos niños que van construyéndose con, con, con las redes públicas, con el Face, con etcétera, ¿sí? Con las cosas virtuales, ¿sí? Y los padres se han distanciado, no han ejercido, digamos, esa cercanía que antes se tenía, ¿sí? Había una unidad, estábamos alrededor del abuelo, ¿sí? De la abuela. No, ahorita el anciano, el adulto mayor, es irrespetado, ¿sí? No se escucha su experiencia. Eso hace parte de nuestra cultura. Quizás en los orientales, entre más mayor sea, es mucho más respetado por contar sus experiencias. Ahora no, ¿sí? Entonces hay digamos, pedirle a un joven de esos que tenga, que piense en el otro, cuando el otro siempre lo ha mantenido a distancia, siempre le ha dicho, usted lo tiene todo, yo no sé qué le pasa, ¿sí? Lo tiene todo ¿qué? En lo material, ¿sí? Lo tiene todo en qué, en estar en el mejor colegio, ¿sí? Pero no tiene lo que el respaldo, la escucha, la comprensión de lo que está pasando, no lo ha involucrado en una familia como tal, no le ha reconocido, por el contrario se descalifica, ¿sí? Entonces también es como consecuencia en eso. Doctor, a nivel de salud mental, ¿a dónde puede llegar un ser humano? Y ya hablo en general, en el deterioro de su salud mental. ¿Qué puede llegar a ocurrirle, sufrir y cómo enfrentarlo? Mira, hay una situación que debemos hablar en ese punto, que es la soledad. Usted ve que estamos hablando de la familia y resulta que hay que proteger al abuelo. Y resulta que el abuelo ya está viudo o la abuela está viuda y resulta que quedan confinados en un apartamento y eso lo hemos visto en soledad. Y resulta que la soledad es enajenante, es decir, va desconfigurando su psiquismo, eh, ese ser que está hecho por naturaleza gremial, que necesita el contacto con los demás, en esa soledad empieza a hablar solo, ¿sí? A oír voces, ¿sí? Como un mecanismo defensivo de acompañamiento de sí mismo, ¿sí? Y hemos visto que estos confinamientos donde se ha generado estas soledades que son también características de este sistema neoliberal capitalista, donde cada vez la individualidad se hace mucho mayor, ¿sí? El narcisismo, el solamente pensar en sí mismo, ¿sí? Y la falta de solidaridad también lo genera un sistema
de estos, pues estamos abocados a que estas personas en esa soledad se están, digámoslo así, psicotizando, enloqueciendo directamente. ¿Sí? Incluso cuando, y no es cuestión de medicamentos, incluso simplemente venga para acá, conversemos, volvámonos a involucrar en un grupo, resulta que empiezan a mejorarse cuando todavía está en etapa de, de, de poderse mejorar. Plantea usted el tema de enloquecer, enloqueciendo o psicotizando. Esa puede ser una enfermedad paralela a lo que está ocurriendo con la pandemia y con el COVID-19, teniendo en cuenta todo este tema de confinamiento, pero también de rebeldías, todo esto que ocurre, esta puede ser una enfermedad paralela que va haciendo mella en cualquier tipo de población. Digamos que en esas condiciones que te la planteo, por ejemplo, en condiciones de soledad absoluta, en una persona normal, sin ninguna genética o constitución biológica propensa para una enfermedad psicótica, esa soledad puede desorganizar y llegar a ese grado de locura, sí. Eh, pero digamos que también ese temor a morir en muchas personas que uno en un momento determinado les dice, no, pero escoge, camina en el parque en horas que no esté tan concurrido y eso te va a hacer bien. Dice, no, no, está casi que metido debajo de la cama en un temor absoluto de salir, de tomar un aire, etcétera. Pues eso también lo hemos visto que está afectando muchísimo, ¿sí? En personas absolutamente normales, que no estaban propensas a esto. Ahora, pues nuestros pacientes psicóticos, nuestros pacientes que, que, que deambulan por la calle porque están delirando, porque pues, tienen una enfermedad de base, pues no se cuidan, etcétera. Eh, Hay que hospitalizarlos y nuestras salas en los hospitales psiquiátricos están llenas de COVID y están afectando a los psiquiatras, pero por ejemplo, para el ministerio le parecía que no, que los psiquiatras no estaban en primera línea. ¿Sí? Entonces, como la sumatoria de muchas cosas, ¿no? Es el paciente que por sí, por ejemplo, si hablamos de un porcentaje, el 1% de la población en cualquier sociedad, de cualquier sistema, generalmente está el paciente esquizofrénico, el que hablamos de psicótico o lo hablamos como que el que se enloquece, que delira y alucina. ¿Sí? Ese porcentaje se ha mantenido. Ese paciente pues está haciendo lo que siempre hace, o sea, no, su delirio interpreta otras cosas de lo que se está viviendo. Ese a su vez hay que hospitalizarlo, ese a su vez contagia a los médicos psiquiatras que están atendiendo, al personal, ¿no?, de enfermería, etcétera, etcétera. Y empezamos a ver al otro, en el otro lado, que es donde te dirige tu pregunta, el que no ha tenido ninguna enfermedad mental y sin embargo está desorganizando en pánicos, en angustias severas, en, en psicosis, en depresiones profundas, en estrés y ya a estas alturas podemos hablar de postraumático crónico, porque esta es una idea que ya llevamos, como dices tú, al principio, vamos para un año, vamos a completar tranquilamente el año y va a pasar del año. ¿Sí? Entonces, la consulta de nosotros no dan abasto. Ojo con la soledad y el temor a morir, plantea usted muy atinadamente. Sí. Y vuelve a la primera línea de trabajo, los que están poniendo el pecho, ustedes, el personal médico. Hay mucha gente que se ha arrepentido, que lo ha manifestado, arrepentido ya de estar ejerciendo, y cuando digo arrepentido es el temor, y eso los ha llevado incluso a renunciar, a dejar de lado lo que están haciendo, simplemente por eso, por el temor a morir, por el temor a irse, por el temor a caer en la enfermedad, por estar primera en esa línea, digamos, de vida, que muchas veces es línea de muerte, línea de COVID.
Te refieres al personal médico, al personal de Sí, salud. al personal médico y la gente que ha renunciado, que se conoce también mucha gente que ha renunciado, porque simplemente, pues, humanamente no han aguantado la carga y les ha quedado difícil. Eso también es obvio, somos humanos. Claro, 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 correcto, correcto. Y la familia misma lo ha solicitado, Y la ¿sí? familia lo ha Eh, solicitado, sí, señor. y, pero también por otras razones, mira, te lo planteaba ayer en otra entrevista, que era el jefe de talento humano, el gerente de la clínica, desconoce las restricciones o las consideraciones que da el médico especialista de salud ocupacional, el médico laboral, que dice, este médico que tiene un sobrepeso, que además es diabético y que es hipertenso, ¿sí? No se le puede poner a trabajar directamente en un área con los pacientes, debe atender sus pacientes por teleconsulta. No, aquí necesitamos personal y caso omiso de eso, a trabajar. Entonces, ese médico se ve abocado a renunciar, porque este gerente, este jefe de recursos humanos, desatendió esas medidas. ¿Sí? Que si se hubieran atendido, por obvias razones, por comorbilidades, porque hay alto riesgo, porque es que si se contagia, pues pónganlo a trabajar de otra manera, ¿sí? Que se puede. ¿Sí? No se ha cumplido eso. Yo creería que el gran volumen de los médicos, que no sé qué cifra será, pero de los que renuncian es por eso, ¿sí? Es por ese pequeño detalle. El pequeño detalle. Doctor Juan Carlos Rojas, de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, muchas gracias por estas luces, por estos argumentos, por este panorama que nos ha entregado precisamente frente a la salud mental, que va muy ligada con lo que está ocurriendo en medio de la pandemia y a cómo podemos y debemos reaccionar frente al COVID-19 y lo que puede generar no solamente en nuestros trabajos, sino a nivel familiar. Doctor, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Carlos Matías, por tu programa, por invitarme así conversadito, así que uno pueda pensar así pausadamente. Es como se debería hacer el periodismo y me has hecho sentir cómodo y así es que uno debería transmitir el conocimiento, no fraccionado, no seccionado, que es tan difícil en estos medios de comunicación y te felicito por este programa. Muchas gracias. A usted, doctor, y en Noticias Caracol ahora estamos precisamente para eso. Así que mucho cuidado con la salud mental. Hay que seguirnos cuidando no solamente físicamente, sino mentalmente. Soy Juan Carlos Mateus y esto es Vamos al Punto Ahora. Continúen con nuestra programación. Muy buen día.